¿Qué tal? ¿Cómo amanecen? Aquí estamos nosotros felices, contentos, satisfechos por acompañarles una mañana más. Ojalá los temas que le hemos propuesto, a los que le voy a agregar un quequito de limón que va a hacer María Alicia al final del programa, que no se lo pueden perder. Ojalá que estos temas le seduzcan y le hagan que nos acompañe durante las próximas 2 horas, hasta las 10 de la mañana, aquí en Teletica, porque hemos preparado un programa lleno de información útil y entretenida para usted. Y vamos a comenzar hoy hablando del cansancio y el estrés, que la verdad es que son los males del momento, ¿verdad? Hay mucha gente que incluso tiene problemas de otro tipo causados justamente por un mal manejo del estrés y este cansancio que a veces no le ponemos atención y es importante rendir, es importante dar la talla en el trabajo y en la casa, pero también es importante encontrar momentos para descansar y para que podamos renovar todas las energías. Así que vamos a hablar acerca de cómo combatir ambas cosas que afectan la vida de miles y miles de personas con productos naturales. Y va a ver usted qué cosas más interesantes, porque vamos a hablar, por ejemplo, del cacao, del efecto que tiene el cacao en el combate de estas dos cosas. Y también vamos a hablar del tilo, que ya es un poquito más conocido, pero, por ejemplo, el café. A mí no se me ocurre pensar que el café puede servir para esto. Y así que vamos a aprender muchísimo en este primer segmento de la mañana. Nos acompaña la máster Cristina Venegas. Cristina es química de profesión con una especialización en medicina biológico-naturista. Así que le agradecemos muchísimo. La tuvimos hace un par de semanas y la volvemos a tener otra vez aquí en la casa. Un placer. Bienvenida. Igualmente, gracias. Un gusto estar acá. Gracias. Antes de que hablemos, el gusto es nuestro. Antes de que hablemos de las propuestas que usted nos trae hoy, hablemos de la ansiedad. Y yo quiero que nos explique qué es en primer lugar y qué la causa. Bueno, con la ansiedad hay algo muy importante, que es que la ansiedad es un mecanismo natural del cuerpo y muy pocas veces la ansiedad se concibe como algo así, ¿verdad? Es como uno de los mecanismos más primitivos que tiene el organismo para reaccionar ante situaciones que ponen en un estado de alerta a los distintos seres, ¿verdad? Si usted ve, por ejemplo, cuando un perro o un gatito escucha un sonido fuerte, de una vez entran en un estado de alerta. Bueno, la ansiedad es el estado de alerta que experimentamos cuando tenemos, por ejemplo, un cambio súbito, cuando sentimos que hay alguna amenaza, cuando sentimos que hay algún tipo de condición que nos dice, ponga atención porque algo está pasando, ¿verdad? Entonces surge a raíz de cualquiera de estos factores. Ahora, la ansiedad genera una serie de reacciones en el organismo y en las personas que cuando es sostenida a lo largo del tiempo, digamos que no se trata como de una reacción puntual a algo que está pasando en el medio, pues ahí es donde se convierte en algo que nos daña, ¿verdad? Donde se convierte ya en una situación patológica, porque ya es un estado sostenido de tensión y de alerta que genera muchísimas reacciones en el organismo. Esas reacciones son, por ejemplo, cuando entramos en ese estado de alerta, lo primero que el cerebro hace es empezar a secretar las famosas hormonas del estrés, ¿verdad? El cortisol, que lo que hace es poner a los músculos en un estado de reacción, ¿verdad? Si estuviéramos en un medio salvaje, en un medio primitivo, esa hormona lo que hace es decirle al cuerpo, prepare los músculos porque hay que salir corriendo. ¿Viene el dinosaurio? Pues, por ejemplo, detrás suyo, nos póngale. viene persiguiendo el perro o el tigre dientes de sable. Pero como no sucede, porque lo que estamos es en medio de una presa, o lo que estamos es en un escritorio con una carga de trabajo muy grande, o lo que estamos es pensando en alguna situación económica que tenemos que resolver, entonces ese estado de tensión se vuelve a veces casi que hasta crónico, ¿verdad? O qué sé yo, por ejemplo, un día sostenido de un estado de tensión, de un estado de alerta, ya empieza a generar como reacciones de cansancio, ya empieza a generar lo que llamamos el estrés, ¿verdad? Que es cuando ya se vuelve pesado ese estado de alerta. Y también, bueno, a nivel del sistema nervioso, que es un poco, cuando estamos en ese estado de alerta, los sentidos se hacen más sensibles, ¿verdad? Entonces nos empieza a afectar más lo que está pasando en el medio que nos rodea. Entonces nos da irritabilidad, a veces más bien la reacción suele ser tristeza según la situación que nos esté causando ese estado, ¿verdad? Entonces el estado de ánimo se vuelve mucho más inestable. También, digamos, parte de las reacciones biológicas que tiene la ansiedad, que es súper importante porque hay muchas condiciones de salud que no asociamos con la ansiedad, ¿verdad? Que es, por ejemplo, si un organismo está en estado de ansiedad, es natural que el cuerpo en ese momento no empiece en hacer digestión, no piense, perdón, en hacer digestión, porque ahí la cosa es tener toda la energía que el cuerpo tiene, canalizarla
para reaccionar Para a la salvarme. situación exactamente que nos está afectando. Entonces viene la colitis, por ejemplo, que es un estado que suele mucho la gente hablar de la colitis nerviosa, ¿verdad? Cierto. Es una reacción del sistema digestivo cuando ralentiza un poco su metabolismo, sus funciones, para almacenar esa energía para ver qué es lo que está pasando. Entonces la digestión se vuelve mucho más lenta, da estreñimiento, da colitis. Un organismo que está en estado de alerta no va a pensar en reproducirse, por ejemplo, entonces la libido baja. Muchas veces la disminución del apetito sexual está relacionado con un estado de fondo de una ansiedad sostenida, de una ansiedad crónica, de un estado de estrés. Esos son como, digamos, parte de los principales. También, por ejemplo, las migrañas, que las migrañas es por un estado de tensión, muchas veces como a nivel más muscular, pero también muchas veces a nivel, por ejemplo, hay muchas migrañas que son de origen digestivo. Entonces, la mala digestión que nos viene a raíz de un estado de ansiedad nos genera una migraña. Entonces, son muchos los factores que se interrelacionan. Qué interesante, porque sí, se me ocurre pensar que mucha gente que ha estado sometida a estos meses, por ejemplo, a una gran carga de ansiedad por todo lo que está pasando, a lo mejor ya comienza a sentir esos efectos, por ejemplo, en lo que usted decía, en la parte digestiva, en la colitis. Por ejemplo. Y jamás piensa que es por la ansiedad. Exactamente. Sino que es por otros factores, algo que comí o algo, no sé, un bichillo que se me metió o algo. Y a otras personas más bien les da la reacción adversa, que el metabolismo se acelera porque necesita energía el cuerpo, ¿verdad? La reacción de cada organismo es un poco distinta, entonces más bien nos da la ansiedad por comer. Pero ese es un mecanismo un poco más a nivel mental, ¿verdad? Que entonces el estar comiendo me hace sentir que yo tengo el control sobre una situación, ¿verdad? Entonces muchas veces más bien da por ese otro lado y las indigestiones vienen más bien por el exceso de comida. Le entiendo. Vea, para terminar de completar el cuadro que nos está narrando Cristina Venegas, vamos a colocarles una pantallita con algunos síntomas para que usted vaya ahí haciendo check o haciendo... ¿verdad? Si lo tiene o no lo tiene. Por ejemplo, inquietud mental, agitación, falta de energía, falta o exceso de hambre, que era lo que acaba de mencionar ella, tensión muscular, digestión lenta y colitis, migraña, que también lo mencionó, pérdida o disminución de la libido y dificultad para conciliar el sueño. Vaya haciendo un checklist, ¿verdad? Una listita, porque sí hay muchas de esas cosas que pueden ser producto del momento de ansiedad que estamos pasando. Exactamente, sí. Y justamente el estrés se genera más bien cuando ese estado de ansiedad se vuelve tan sostenido que entonces el cuerpo entra en un estado de estrés fisiológico donde estas condiciones se suelen alargar más de lo natural, ¿verdad? Claro, entonces, más de lo de lo normal, digamos. Ahora, el estrés y la ansiedad podrían llevarnos a tener problemas de cansancio, por ejemplo, a sentirnos mucho más cansados que de costumbre. Claro que sí, porque cuando nosotros, en lugar de tener la reacción de salir corriendo porque nos viene persiguiendo el dinosaurio, como decías, más bien sostenemos ese estado de tensión muscular, de alerta mental, los niveles de cortisol que tenemos en el cuerpo, que es esta hormona que les digo, que genera como ese estado de prepárese para salir corriendo. Cuando no sucede esa reacción, llega un momento en el que se da un agotamiento del organismo y el agotamiento mental, ¿verdad? Que no tiene nada de mentira cuando la gente dice que cansa más la mente a veces que el trabajo físico. El físico. Porque eso nos mantiene en un estado de desgaste, tanto psicológico como un desgaste que a fin de cuentas es físico, ¿verdad? Aunque no estemos haciendo un trabajo físico explícito, el estado de tensión a nivel muscular genera un estado de cansancio también. Entonces el cansancio muchas veces se vuelve crónico, ¿verdad? Es cuando se habla, por ejemplo, de la astenia crónica, que es un estado de cansancio sostenido, que a veces nos cuesta levantarnos o a veces simplemente empezamos el día con buena energía y llega un momento, una curva de energía que ya a las 2, 3 de la tarde ya más bien estamos en piloto automático, digo yo. Sí, entonces es parte como de esos procesos. Perfecto. Bueno, vea, Cristina nos trae, como les dije al principio, una propuesta de plantas y de productos. La gran mayoría de ellos son productos que están presentes en las cocinas de todos nosotros, salvo un par de excepciones, digamos, pero tampoco son complicados de conseguir, ojo, y vamos a ir viendo uno a uno. La primera es la planta de tilo, que generalmente cuando alguien está nervioso o está muy tenso o va para un examen o tiene alguna cosa, ¿verdad? No se tiene que hablar en público, por ejemplo, y no está muy acostumbrado, tómate un tilito para que te calmes, para que te tranquilice. Exacto.
Pero háblenos de las bondades de esta matita, del tilo. Bueno, el tilo es una planta que puede crecer en cualquier jardín y a mí me gusta hablar de ella cuando hablamos de esto porque es una planta que puede atacar los síntomas de la ansiedad y el estrés por muchos lados, ¿verdad? Por muchos frentes. Bueno, ella en principio es una planta ansiolítica, o sea que baja los niveles de ansiedad, ¿verdad? Y si se toman concentraciones más fuertes puede llegar incluso a ser sedante, entonces nos lleva a un estado de sueño. Principalmente ella lo que ayuda es como a regular el sistema nervioso, pero además el tilo es espasmolítica. Los espasmos son como estos cólicos que nos dan, por ejemplo, cuando tenemos una colitis. Entonces, si nosotros estamos experimentando una colitis a raíz de un estado de ansiedad, pues también nos puede ayudar en ese caso. Si se toman una concentración normal, ¿verdad? En la que suelen estar los tecitos de tilo, es un estado calmante el que nos va a dar. Ella relaja a nivel muscular también, no solamente nos pone como en un estado de más tranquilidad a nivel mental, sino que también genera una relajación muscular. Es una planta que, si ves a diferencia de las que traje la vez anterior, que eran muchísimo más aromáticas, ella no es una planta tan aromática. Sus principios activos no son tan como los aceites esenciales, que son más volátiles, entonces sí es una planta que podemos servir, por ejemplo, que podemos hacer en una decocción o se puede igualmente hacer el tecito. Pero esta sí es una planta que si, por ejemplo, la ponemos a hervir en agua, no va a perder, digamos, como sus propiedades. Ajá, exactamente. Ahora, si yo tengo la plantita y quiero hacerme un té, igual, cojo un ramito o cuántas hojas. Sí, lo recomendable, digamos, si lo queremos poner como en términos de cucharaditas, son 2 cucharaditas de hoja, digamos, por cada taza de agua, una taza como esta que tenés acá, ¿verdad? Y eso vendría siendo más o menos lo que usted tiene usted. Eso vendría siendo, porción. si quieren la señalo por acá, vendría siendo como esta parte de la rama más o menos. Ok, ojo ahí los que tienen la planta o los que pueden conseguir la plantita, porque esa cantidad, digamos, de hojas que Cristina está señalando en este momento es lo que necesitaríamos para una taza, más o menos. Sí, más o menos. Ahora, dice usted que lo puedo hacer o sea, yo podría poner las hojas de una vez o la ramita de una vez en el agua y ponerla a hervir o hacerla de la otra forma. Podemos hacerlo como un té, sí. Si lo ponemos a hacer como un té, sería dejarlo reposar más rato en el agua caliente por unos 15 minutos para asegurarnos que se extraen todos los principios. Y si no, si se pone a hervir puede ser menos, pueden ser 10 minutos, por ejemplo. Y bueno, es una planta que es bastante noble. Crece fácilmente, sí. Ella crece súper fácil. Bueno, yo la he sembrado por esqueje, que es cuando sacamos una ramita. ¿En todos los climas, Cristina? Voy a acercarme aquí, perdonen. Yo esta planta la he visto en clima frío, en clima tropical húmedo, en clima caliente. En Guanacaste es donde he visto que sí se da como más débil. Y también, bueno, tuve la oportunidad de estudiar esta planta químicamente, ver cómo se desarrollan los compuestos en la planta. Y en clima seco sí es mucho más, es menos el desarrollo que tiene. ¿Le gusta más el clima fresquito? Le gusta más el clima fresquito, la humedad, media sombra. Si la siembran, por ejemplo, en Guanacaste, igual va a crecer, pero entonces traten de que tenga un lugar donde tenga una humedad constante, como estarla regando con bastante regularidad y que tenga sombra. En Guanacaste sí recomendaría que se siembre con sombra. Ok, vea, yo sé que mucha gente no conocía, por lo menos yo tampoco conocía la planta como tal. Y no sé qué tan generalizado esté la plantita en los jardines o en los patios, pero sí he escuchado del té, el que ya viene preparado. ¿Funciona igual? El té funciona, sí, el té también funciona. Lo que pasa es que, bueno, primero si uno tiene la planta en el jardín se puede asegurar que está tomando la planta que es, ¿verdad? La especie de tilo que es y que se está tomando la cantidad. Porque hay varias especies. En realidad, bueno, en Costa Rica esta es la que más crece y en Centroamérica y el Caribe en general. También en el mercado está la tilia, que para que la gente no las confunda, la tilia viene de las flores de un árbol que crece en Norteamérica y en Europa, no crece aquí la tilia. Ok, aunque entonces, se llamen parecidos, no son lo mismo. No son la misma planta, no. La tilia tiene un efecto que es un poco más suave. Entonces la tilia, en algunas marcas de té lo que venden son tilia, no es tilo. El tilo sí está en algunas y he visto en el mercado que también hay cápsulas o pastillas que están hechas a base de la planta de tilo. Entonces también, por ejemplo, si una persona tiene un estado de ansiedad o de insomnio como muy constante y quiere asegurarse, yo recomiendo, por ejemplo, que traten de buscar un producto que les dé una dosificación, ¿verdad? Un producto que
Hay productos, por ejemplo, usted va a macrobióticas y hay productos que usted encuentra que tienen una indicación de dosis para condiciones específicas. Entonces hay personas que a mí me consultan y me dicen, es que tengo mucho estrés o tengo mucha ansiedad, y cuando son estados muy sostenidos es mejor tratarse con constancia. Entonces es mejor asegurarse que la dosis que estamos consumiendo es la dosis que nos va. Claro, y es que la dosis que te da, por ejemplo, la bolsita del té o la pastilla o la cápsula, te asegura que estás tomando la cantidad necesaria y no es que hoy estaré calculando bien, habré puesto la cantidad correcta. Pero igual, si se la toman en la casa, que es perfectamente válido, si tienen la planta en la casa, nada más recordar que con las plantas medicinales tenemos que tener la misma disciplina que tenemos con un fármaco, ¿verdad? Muchas veces la gente cree que me tomé un tecito y ya como es natural me hizo bien y ya estoy listo. Entonces hay que tener la misma disciplina y constancia para que sea efectivo que se tiene con ¿Como a los cuántos días, por ejemplo, ya yo puedo comenzar a notar algunos cambios o alguna mejoría? Sí, depende del nivel de ansiedad que tenga la persona o de tensión muscular, ¿verdad? Si es una ansiedad por una cuestión casual, que hoy tengo una cita y tengo nervios de los exámenes, de los resultados, o tengo un examen del cole o algo así, con tomar ese día unas 2 veces está bien, digamos, es suficiente y le ayuda a la persona como a controlar ese estado de ansiedad. Si es una persona que ya tiene un estado de ansiedad sostenido, que tiene un cuadro de ansiedad un poquito más serio, entonces se puede tomar hasta 3 veces al día. Siempre, como decía la vez pasada, cada organismo reacciona distinto, entonces hay personas que una dosis que a alguien que le quita la ansiedad, a otra persona le puede dar sueño, ¿verdad? Entonces simplemente sentir esa dosis que les indiqué es para reducir los niveles de ansiedad. Pero hay personas que eso podría, si se lo toman 3 veces al día, darle sueño, por ejemplo. Entonces... ¿Hay alguna contraindicación? ¿Alguna persona que por alguna condición en particular no debiera tomar tilo? En el caso del tilo, lo único que está documentado es que si alguien está tomando anticoagulantes, puede aumentar el efecto de los anticoagulantes. Entonces se recomienda que si alguien está en tratamiento con anticoagulantes, que no se consuma cualquier tipo de anticoagulantes. Perfecto. Vean, no se los dije al principio, pero evidentemente Cristina, como ustedes saben ya, porque es notorio, sabe muchísimo. Entonces, si tienen preguntas, nos las pueden escribir al Facebook, o si no, nos mandan el video al 6087-7777. Ahí está Nancy muy atenta a recibir algunas de sus preguntas en video, que ojalá nos manden bastantes. Bueno, vamos a la segunda planta que usted trae, que se llama melisa, o también la conocemos como toronjil, o hierbabuena limón. Hierbabuena limón, que es esta matita pequeñita que tiene Cristina aquí. Téngala ahí, sosténgala ahí para que el camarógrafo pueda enfocarla, porque me interesa mucho que la gente la vea bien. Sí, sobre esta me interesa que la gente note que tiene unos pelitos. Es cierto. Unos pelitos muy pequeñitos. Muy finitos. Porque se confunde mucho con la hierbabuena común. La hierbabuena común no tiene esos pelitos. ¿Esa es la forma de diferenciarlas? Es la principal, y el olor. Esta tiene un olor como cítrico, como al zacate de limón. Es cierto. ¿Puedo arrancar una? Sí, no importa. Sí, claro, no importa. Para olerla. Es cierto, qué olor más fuerte. Sí, tiene un olor como a zacate de limón. Un olor huele cítrico. Delicioso. Y huele muy parecido a la famosa Juanilama limón, que llaman también. Bueno, esa nunca la he olido, pero huele delicioso. Sí, y esta planta es una de las plantas que yo recomiendo que deberían estar en todos los jardines, así como la... También es fácil de cultivarla. Es una planta que es bastante sencilla. Esta planta yo sí la he visto en prácticamente todos los climas. Solamente, por ejemplo, en la zona norte, que a veces las lluvias son muy intensas, ahí he visto como que tienden a quemarse un poquito. Pero si se tiene un espacio cuidado, en esas zonas que son muy lluviosas se puede tener, por ejemplo, en una maceta. Y esta planta, les digo que a mí es una de las plantas que creo que debería estar en todas las casas, porque ella tiene muchísimas propiedades y es una planta muy segura. Si usted revisa la literatura que hay sobre esta planta, es una planta que prácticamente no reporta ningún tipo de contraindicación o advertencia, porque es bastante segura. Ella, bueno, también es ansiolítica. La gente conoce mucho la lavanda. Yo les diría que esto es como el equivalente a la lavanda, que podemos crecer más fácil aquí, porque la lavanda sí es un poquito más difícil de crecer en Costa Rica. Esta planta tiene, por ejemplo, se ha registrado tratamientos de migraña severa con esta planta con efectos muy, muy buenos. Entonces se puede consumir. Ella es ansiolítica también, es decir, que también baja los niveles de ansiedad, es calmante.
Es una planta que ayuda mucho en casos de colitis o problemas digestivos a mejorar el metabolismo. También tiene vitamina C, entonces también nos ayuda a fortalecer el sistema. Esta planta para mí es de las esenciales, de las indispensables. ¿En serio que sí? Ahora, ¿cuál es la forma correcta de tomarla, Cristina? Ella sí es aromática, como veíamos, entonces ella sí no se puede poner a hervir, a hacer una decocción. Ella sí hay que hacerlo como un té apagado, como explicamos la vez pasada, que se calienta el agua, se ponen las hojitas en la taza, se le pone el agua caliente y se deja reposar, se tapa. Mientras el agua está muy caliente se tapa para que los aceites esenciales no se evaporen, porque igual los principios activos de ella, la mayoría son aceites esenciales. Entonces se deja cubierta unos 10 minutitos, el agua va a agarrar un tono como amarillito o amarillito verdoso y ya cuando esté en una temperatura en la que podamos tomarla, entonces se consume. Y vieran que no es fea, no tiene mal sabor. A mí me encanta, ella... Es un sabor como suavecito, refrescante. Y tiene como un sabor cítrico al final, no sé, algo. Sí, es muy refrescante, por eso es muy digestiva también. Ella se puede, por ejemplo, se pueden hacer, qué sé yo, un pichel de té y meterlo en la refri y estar consumiendo durante el día. Es una planta que, como les digo, es sumamente segura. Y se puede estar consumiendo diariamente, se puede combinar con otras hierbas que también sean beneficiosas para otras cosas y combinarlas. Muy bien, bueno, es una maravilla para que la consigan. Vamos a la tercera. Por supuesto que ustedes nos pueden ir haciendo ahí, o le pueden ir haciendo a Cristina las preguntas necesarias. Ya casi vamos con ellas, pero quiero que repasemos los 5 productos. El tercero es el cacao. Bueno, con estas plantas abordamos la ansiedad. Aquí ya entramos un poco también al estrés y al cansancio, ¿verdad? Entonces el cacao la pusimos como intermedia porque es una planta que aborda todas las condiciones de las que estamos hablando. El cacao... Perdón, Cristina hizo una tarea lindísima y nos trajo cacao en 3 versiones. El fruto como tal, el cacao en polvo, y por aquí tenemos pasta de cacao. Sí, el cacao en barra. En barra. El cacao, bueno, hay muchas variedades de cacao en nuestro país y una de las riquezas de vivir en el trópico es que es una de las plantas que están disponibles, que muchas personas comercializan. No sé si has escuchado hablar de la famosa hormona de la felicidad, de la serotonina. Sí, la serotonina. Bueno, el cacao es de las plantas que tiene una sustancia que se llama teobromina que estimula la producción de serotonina. Por eso cuando uno come chocolate se pone tan feliz. Exactamente, por eso es que la gente se regala chocolates el 14 de febrero y esas cosas. Solo por el sabor. Sí, a veces, no sé, a mí me pasa mucho, por ejemplo, que a veces cuando me siento muy cansado o anímicamente muy desgastada, me dan ganas de comerme un chocolate. Es como el instinto, ¿verdad?, de comer chocolate. Entonces, el cacao, además de eso, es una planta energizante y revitalizante. Ella genera un estado, por las sustancias que tiene, como de enfoque mental, que es algo que la diferencia del café, por ejemplo, porque el café, genera un estado de excitación, entonces hay gente que lo agita mucho. El café, por decirlo así, lo despabila a uno, pero no lo pone hiperactivo, no lo pone eléctrico, ¿verdad? Sino que más bien le genera como un estado de claridad mental, de enfoque, por ese efecto que tiene sobre el estado anímico. Ahora, Cristina, cuanto más puro, me imagino que es mejor. Muchísimo mejor, claro. Hay que tratar de consumir cacao. Si es para estos fines, que tenga mínimo un 70% de cacao. La receta, digamos. Hay chocolates que dicen que tienen un 80, un 90, un 70% de cacao. Esos son los correctos. Mínimo el 70%. El cacao puro, digamos, estos que traigo yo es cacao puro. Este se ve un poquito más clarito porque a este no se le separó la manteca de cacao, es entero. Cuando no tiene la manteca se ve más oscurito el polvo. El cacao se puede consumir ya sea cuando abrimos una fruta madura, la pulpa que tienen las semillas se puede consumir, se parece mucho a la guava. Se puede consumir así o se puede consumir ya el cacao procesado. Y por ejemplo, para los efectos... Perdone la ignorancia. Porque yo veo aquí, por ejemplo, una semillita un poco más oscura y las otras más amarillitas o más naranja. ¿Eso significa que ya está muy maduro? Esta es que está así, esta ya se me maduró y se oxida un poco también los pigmentos de la fruta, entonces sí. Pero igual sirve. Sí, de hecho para sacar el cacao, bueno, las personas que se dedican a procesar cacao sabrán mucho más el proceso, pero para sacar el cacao, para procesarlo, dejan fermentar un poco el fruto para que madure un poco más la pulpa. Entonces el cacao también pueden encontrar cacao de color rojizo, rosado, es una
planta maravillosa, sí. Les invito a que vayan a una plantación de cacao cuando puedan. Y entonces, bueno, eso que les decía, el cacao genera ese estado de enfoque mental, pero sin generar ese estado de excitación o de nerviosismo que a alguna gente le produce el café. Entonces es una alternativa buenísima para la gente que no se siente bien cuando toma café. ¿Cómo y cuánto tomar? El cacao, bueno, la forma tradicional de tomarlo, que es el chocolate caliente, ¿verdad? Ahí el promedio, digamos, si hablamos en términos de la cantidad de sustancias que hay que consumir, es 2 cucharadas de cacao puro por cada taza de agua caliente. Una taza de estas que tienes acá, ¿verdad? No de las chiquititas. Una de estas más o menos. 2 cucharadas de cacao. El cacao se puede poner a hacer en decocción para que se disuelva bien, ¿verdad? Porque, bueno, cuando lo intenten van a ver que no es tan fácil de disolver. Se toma calientito o hay gente que también le gusta como tomarlo más frío, pero ya cuando es frío entonces las grasas se tienden como a separar un poquito. Entonces, caliente es como la mejor forma de saber que estamos consumiendo todo de la manera que el organismo lo va a absorber mejor. También se puede comer, por ejemplo, este cacao se puede comer, un pedacito de cacao, los chocolates que venden de cacao puro igual, se come uno la barra y las semillas de cacao, muchas veces ya comerse una semilla de cacao es un poco más fuerte porque se siente muy amargo, pero bueno, comer la semilla de cacao es maravilloso para el sistema digestivo también, además de todos estos efectos que estamos conversando. Qué interesante, qué interesante. Ahora, recuerden que si compran en el supermercado, la indicación que tienen que seguir es que tenga 70% para arriba. 70% para arriba, exacto. Como de chocolate. Sí. Generalmente es mucho más amargo, ¿verdad? Ese producto que el chocolate que está mezclado con leche, por ejemplo. Sí, es muchísimo más amargo. Pero es delicioso. Y se puede buscar alguna alternativa saludable para endulzarlo, si prefieren. Sí. Vean, yo sé que están haciendo muchas preguntas. Dennos un momentito para terminar con estos 2 productos más y ya vamos a venir con sus consultas. Si quiere, pasémonos de lado para mantener un poquito la distancia, Cristina. Vamos a hablar del café ahora, que a mí me sorprende porque el café generalmente uno lo piensa más bien para reactivarse. De hecho, cuando tenemos que estudiar y cuando tenemos que pasar una noche en vela, la gente toma mucho café. Sí, el café de hecho lo traje para presentarlo justamente como un energizante natural. Okay. El café, como estamos hablando del cansancio. Para luchar contra el cansancio, claro. Exactamente, sí. Una persona que está en un cuadro de ansiedad, que es de mucha excitación, el café más bien le puede generar más desequilibrio al organismo. Entonces, en ese caso, bueno, hay personas que el café las calma y si ya es conocido para la persona que el café más bien ayuda a relajarse, entonces pues perfectamente se lo pueden tomar. Si es una persona que tiene un estado de nerviosismo y un estado de insomnio, obviamente no es recomendable tomarlo porque más bien le va a estimular, digamos, ese estado. Pero más bien cuando hay un estado de cansancio, cuando hay un estado de desgaste energético, el café es conocido como un estimulante universal, ¿verdad? La forma tradicional de tomarlo, ¿verdad? Que por lo general es 2 cucharadas por una taza de agua caliente, que se hace ya sea chorreado o ya sea cocinado, el famoso café cocinado, ¿verdad? Hay distintas formas en que la gente lo prepara, en la prensa, en el coffee maker, en fin. Entonces, la taza habitual de café, igual, digamos, es como la forma más común, que sería el equivalente a una decocción o una infusión de café. Cristina, ¿y hay alguna variedad que sea mucho mejor que otras? El café robusta es el que ha demostrado tener más concentración de cafeína, que es la sustancia que genera ese estado de energizante. Robusta. Entonces sí, está la arábiga también, que la arábiga a nivel de fitomedicina es el más estudiado como seguro, ¿verdad? Pero todas las variedades de café, en realidad la diferencia no es tan significativa y es café que la gente suele consumir. Con el café lo único es que si se consume como un energizante y la persona lo empieza a consumir con cierta frecuencia, puede llegar a generar tolerancia en el sentido de que puede que llegue a un punto en el que ya no le haga el efecto si lo tomamos muchísimo, qué sé yo, si nos tomamos más de 2 tazas diarias de café, o si nos tomamos más, el café tiene, una taza en promedio tiene 75 miligramos de cafeína. Lo menciono porque hay gente que también compra suplementos de cafeína porque no les gusta el café. Entonces prefieren tomarse una pastilla o prefieren tomarse una cápsula que venga estandarizada con cafeína.
Entonces igual, digamos, si se toman los 75 miligramos de cafeína, se pueden tomar hasta 3 veces al día, pero si se hace con muchísima frecuencia, entonces ya se puede generar tolerancia. Igual si es una persona hipertensa, se recomienda en personas que sepan que tienen controlada la condición, ¿verdad? Si es alguien que no está controlado, que no está estable, entonces no se recomienda porque tiende a acelerar el sistema nervioso más bien. Entonces, el Perfecto. café. Y el último producto es que aquí estamos en un espacio abierto. Es que son orgánicas. Ustedes Entonces, entenderán que las mosquitas vienen, ¿verdad? Porque además es naranja, lo que tenemos en rodajas, naranja y limón. ajá, naranja y limón. ¿Eso cómo nos ayuda? Y de estas quise traerlas porque todo el mundo las tiene, todo el mundo las conoce y casi nadie sabe la maravilla que son. Es cierto. Entonces, bueno, ellas son plantas que para efectos del tema que estamos hablando hoy se podrían calificar como revitalizantes. Tanto la naranja como el limón tienen vitamina B1 y vitamina B2, que son vitaminas que intervienen en el ciclo de producción de energía del organismo. Entonces son plantas que revitalizan el organismo, tienen muchísimas sustancias antioxidantes, tienen azúcares, tienen vitamina C, entonces también ayudan a fortalecer el organismo, ayudan a fortalecer el sistema inmune. Es muy poco sabido por la gente que la cáscara igualmente se puede consumir y que es muy rica en aceites esenciales que nos ayudan a controlar la ansiedad y el estrés. ¿Cómo se Nada consume? más que a eso iba. El zumo de la naranja, que bueno, es cuando apretamos la naranja y nos brinca el zumo en los ojos, esa sustancia que es un poquito picosa y que se siente un poco amarga es el limoneno. Entonces, por eso muchas veces consumir la cáscara pues se hace muy pesado, ¿verdad? Porque se siente mucho que enchila y que es amargo. Entonces, si se hace una infusión de la naranja fresca, lo que yo recomiendo es no sumergirla en el agua caliente por más de 5 minutos para que no se libere mucho de esa sustancia y no se vaya a poner amarga la infusión. Entonces, yo lo que recomiendo es que ellas no se ponen a hervir porque también son muy ricas en aceites esenciales. Entonces yo lo que recomiendo es que pongan a hervir el agua, cuando el agua está caliente, la vierten sobre la naranjita que vamos a tener en una taza o un pichel o en el recipiente, se deja reposar unos 5 minutos y después la retiran para que la cáscara no suelte un exceso de sustancias amargas. Y ya de ahí entonces podemos exprimir el jugo que queda remanente en la pulpa, que el jugo es el que es riquísimo en vitamina C. A mí me gusta muchísimo y les traigo esta porque para mí es una de las mejores formas de consumirla, que es la naranja deshidratada. Cuando la deshidratamos, ayudamos a eliminar un poco ese exceso de limoneno de la cáscara. Entonces, cuando lo ponemos en una infusión, vamos a ver que es muchísimo más suave y es muy dulcito, el dulce se concentra mucho. Entonces, esta es una forma muy buena de consumirlo para hacer test. Eso en el caso de la naranja. En el caso del limón sí no se recomienda tanto consumir infusiones de la cáscara porque el limón sí tiene componentes más amargos en la cáscara. Entonces de limón sí podemos hacer igual la infusión en fresco, dejarla 5 minutos o consumir el jugo directamente, ¿verdad? Perdón, ¿cuántas rodajitas de la deshidratada como para un té necesito? Para una tacita, yo recomiendo, bueno, un par de rodajas para una taza, para un té promedio, o si son rodajas pequeñitas, se pueden poner unas 3 rodajitas. Perfecto. Igual Sí. con el limón, no, el limón es más pequeñito. Y con el limón es más pequeñito. Con el limón, para un efecto relajante y para tonificar el sistema digestivo, puede ser para una taza de agua medio limón o un limón incluso. Si hay personas que no les gusta mucho el sabor ácido, entonces no aguantan tomarse más de medio limón, pero si pudieran tomarse limón completo diariamente y ojalá en ayunas, sería maravilloso. El juguito nada más. El juguito de limón, sí. Ok, ahora, ¿qué tipo de limón? Ese es criollo, ¿verdad? Este es el limón criollo. A mí me gusta el limón criollo porque tiene menos limoneno, entonces no es un limón tan fuerte y tan ácido para consumirlo, ¿verdad? El otro limón, el limón que le llaman mesino, es un limón que es mucho más astringente y más fuerte para consumirlo. ¿Y el Entonces, mandarina? El limón mandarina también es uno que es muchísimo menos fuerte. A mí me gusta consumir más esos por esa razón, pero en términos de contenido, de vitaminas, en realidad son muy similares. Cristina, qué interesante, qué montón de información nos ha dado, valiosísima. Sí. Pero quiero darle cabida a algunas de las preguntas. Primero, vea qué lindo que habla doña Giselle Jiménez de usted. Dice, qué lindo que habla esa muchacha.
Explica claro, sencillo y pausado, me encanta. Qué bueno. Muchas gracias por el piropo, Gracias, doña Giselle. Gracias por invitarla. Dice, yo tengo un dormir muy inquieto, doy muchas vueltas en la cama. ¿Hay algo que pueda tomar previo a acostarme para tener un sueño más tranquilo? Bueno, en ese caso yo recomiendo las dos primeras de las que hablamos. ¿Tilo? El tilo o el toronjil, o si no puede ser la naranja también, creo que serían como Un de las tecito. dos. Un tecito, ajá. Le iba a preguntar hace rato, cualquiera de estas cosas que nos ha recomendado, ¿hay horas en el día en que son más efectivas? En realidad ¿O no? no, pero cuando vamos a dormir, bueno, en este caso, en el caso de que la persona tenga inquietud o problemas para dormir, cuando nosotros estamos en un estado de ansiedad o de cansancio, en realidad se mantiene muchas veces constante durante el día, entonces vamos a requerir en ese momento consumir la planta. Cuando entramos en un estado de sueño, ya el organismo de por sí hay muchas funciones que suspende, entonces está más receptivo a este tipo de medicina, digamos, en este caso con el fin que la estamos tomando. Pero no, en realidad durante el día se pueden consumir. En el caso del tilo, sí, como les decía al principio, medirse que no les dé sueño, ¿verdad? Porque hay gente que es mucho más sensible a las sustancias, entonces si les genera un estado de sueño, recomiendo mejor la naranja o la melisa, por ejemplo. Bueno, perfecto. Para doña Giselle, entonces, recuerde, el tilo y la melisa o toronjil, que es esta que tenemos acá, que también le llaman, perdón, se me olvida el tercer nombre. Hierbabuena limón. Hierbabuena limón. Hierbabuena limón. Dice Patri Gamboa, durante este periodo que hemos estado en casa, mi hijo de 7 años ha incrementado su ansiedad y lo manifiesta comiendo más de la cuenta. Me preocupa el efecto en su salud a futuro. ¿Con qué naturalmente le puedo ayudar? Bueno, en este caso, una planta súper segura es el toronjil, que es una planta que está documentada la seguridad para niños hasta los 5 o 6 años de edad. Ah, perfecto. Y la naranja, que la naranja es increíble el efecto del jugo de naranja, que mucho, se ha dejado de tomar mucho en nuestra cultura. El Pero jugo fresquito, de naranja sobre puro, todo. Ajá. El jugo de naranja tiene... Bueno, además de sustancias que ayudan a revitalizar el cuerpo y a fortalecer el sistema inmune, también a controlar el sistema nervioso. Entonces, pues también recomiendo. Y bueno, con los niños, por ejemplo, si tienen mucha exposición a las pantallas, que eso es algo que es importante mencionar, cuando estamos viendo cambios de luces, igual por ese efecto primitivo que tiene el organismo de reaccionar a los cambios cuando hay muchísimo estímulo visual, el organismo está tratando de interpretar qué es lo que está sucediendo en el ambiente. Entonces se recomienda que la exposición a pantallas, ya sea celular, televisión, computadora, tenga espacios y, por ejemplo, 2 horas antes de dormir que no se utilicen las pantallas, ya sean adultos o ya sean niños, ¿verdad? Qué importante eso, ¿verdad? Y creo que hacemos todo lo contrario. Creo que nos dormimos con la pantalla del televisor encendida o la pantalla de la computadora o el celular. Y más ahora que hay mucha gente haciendo teletrabajo también, entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces en el caso de los niños, la melisa. Se puede tomar la melisa o la naranja. También es conocidísimo el naranjo agrio como tranquilizante, que en ese caso lo mejor es usar los cojollitos de las hojas tiernas, más que la fruta, aunque la fruta también, pero y sí. en un tecito, porque yo sé que hacen naranjo agrio con leche. Pero no sé si la leche más bien... ¿Usted nunca lo ha escuchado? Nunca lo había escuchado. Bueno, en mi barrio acostumbraban. ¿En serio? Cuando alguien estaba así medio nerviosón, naranjo agrio con leche, pero entiendo que la leche puede ser un elemento que más bien anule el efecto, ¿verdad? En este caso, por la vitamina C presente en la naranja, podría más bien no ser bueno para el sistema digestivo, entonces... Le cae a uno pesadón. Sí, entonces es mejor en agüita. Mejor en agüita, sí. Ok. Sí. ¿Qué le iba a decir? Nunca, yo sé que el asunto del jugo de naranja preparado que compramos en el súper es por practicidad, pero, o sea, nunca va a ser igual a que yo tenga las naranjitas en la casa, las agarre todas las mañanas y las exprima. Totalmente. Y me tome el juguito, ¿verdad? Va a ser lo mismo, sí. Además de que así nos aseguramos que estamos tomándonos el jugo puro también. Volvamos a esas cosas. Yo sé que a veces, como les digo, porque la vida es tan rápida, pero ahora que tenemos una pausa y que estamos, que la vida misma nos está enseñando que hay que bajarle un poquito las revoluciones a lo que vivimos, podemos volver a eso. Vea, hay un video de una persona que le tiene una pregunta. Okay. Buenos días, sería tan amable de decirme cuál es el nombre de la planta de la maceta blanca. Es que me comuniqué ya tarde, que ya había empezado buen día. Entonces, mis disculpas y por favor si me pueden ayudar con el nombre de esa planta, de la primera, que es una ansiolítica, por favor.
Perfecto, tiene que estar a las 8 en punto con nosotros. Me imagino que se refiere al tilo. Al tilo, sí. ¿Verdad? Es tilo, le dicen tilo cubano también. Si quieren investigar en internet, el nombre científico es Justicia pectoralis, así como suena. Ajá. Justicia pectoralis. Sí. Perfecto, es el tilo entonces. El tilo. Si usted nos está viendo y se refiere a esta matita tan linda, es el tilo. Y la otra se llama La melisa. melisa o el toronjil, hierbabuena, limón. Perfecto. Hay otro video con otra pregunta. Buenos días, ¿a dónde se puede conseguir la planta de tilo? ¿A dónde? ¿Sabe usted de lugares que lo vendan? Yo le he visto muchísimos viveros, en realidad sí, la he visto, ahorita no sabría mencionar alguno en específico, pero porque la he visto muchos, en realidad es una planta que es bastante sencilla de conseguir. Ahora depende de dónde esté la señora, ¿verdad? También de... Sí, sí. No, mi querida señora, lo que tiene que hacer es comenzar a buscar en los viveros. Sí. Si dice Cristina que es fácil de conseguir, Sí. póngale la firma. Vea, está preguntando Kay, dice, en los últimos 12 meses me he sentido así, excesivamente cansada, sin energía para ir al gimnasio, ni estudiar, tengo migrañas, siento los músculos de la espalda hechos un puñito, problemas en la intimidad porque solo quiero llegar a dormir. Claro. ¿Qué le podríamos recomendar a Sí, eso Kay? ya es como un cuadro de estrés crónico, ¿Verdad ¿verdad? que sí? Entonces, Más complejo. Yo siempre, como en el caso del estrés, recomiendo ir a la raíz, ¿verdad? Casi siempre hay algo, ¿verdad? El cuerpo no va a entrar en ese estado de alerta si no hay algo que estimule ese estado. Entonces siempre hay una preocupación raíz o algún temita ahí que le está generando a uno como ese estado. A veces pasa que cuando uno tiene un shock muy fuerte por algo que le pasó, el cuerpo ya queda en ese estado y cuesta volver al equilibrio, ¿verdad? Entonces es un poco como tratar de ya buscar como apoyo en ese sentido, ¿verdad? A raíz de qué se pudo causar esa situación, pero para controlar los síntomas, en este caso, ¿verdad? Que habla de síntomas tanto mentales como psicológicos, como a nivel de salud sexual, yo recomiendo mucho el cacao. Porque en el caso de las mujeres hay algo que es muy importante, a nosotras el estrés, más que a los hombres, nos afecta a nivel hormonal. Y entonces, si ya de por sí estamos mencionando que el cerebro es como esa bombita que va liberando hormonas según lo que el cuerpo necesita, ¿verdad?, para reaccionar, a nosotras el desequilibrio se nos suele ir mucho más allá, ¿verdad? Reacciona como todo el sistema hormonal. Entonces, el cacao también es maravilloso para regular a nivel del organismo femenino el estado de desequilibrio hormonal. Entonces, les recomiendo mucho cacao. Si yo lo tengo, digamos, en la preparación en polvo más pura o en la preparación en pasta, ¿cuánto es lo recomendado de tomar por día? ¿Una tacita? En el caso, por ejemplo, de ella, con lo que nos describe Kay era, ¿verdad? Kay, Sí, en el caso de ella podría tomarse hasta 2 tazas diarias, ¿verdad? Ver si no le interrumpe la capacidad de dormir, porque el cacao es más estimulante que sedante, ¿verdad? Entonces tendría que ver también, si ve que le afecta mucho para dormir, entonces tomarse la última tacita a las 3 de la tarde máximo, por ejemplo. Pero una persona que se lo toma para mantenerse energizada nada más, como para estar en un buen estado anímico, se puede tomar una taza diaria. Perfecto. Giovanna Picado nos cuenta algo que le está pasando, creo yo, a mucha cantidad de gente en este momento. A causa de todos los problemas de la pandemia, el estrés y el cansancio me tienen muy mal, paso noches sin poder dormir, porque mi mente pasa dando vueltas pensando en los problemas que tengo. Me da mucho estreñimiento, migraña todos los días, y aunque trate de no hacerlo, mi mente no deja de pensar. Estoy mucho más baja de peso que de lo que debiera y no me da hambre. Digamos, con este cuadro que Giovanna nos ha dibujado, ¿usted qué le recomienda? Bueno, en ese caso de todas yo me iría más por los cítricos o por la melisa, por ejemplo, que son plantas que además va a estimular el apetito y va a revitalizar el cuerpo, porque por ejemplo el tilo nos va a quitar el cuadro de ansiedad, pero no nos va a generar esa revitalización o esa la energía. Exactamente, que nos van a generar, por ejemplo, los cítricos o la melisa. En este caso sí nos recomiendo el café, porque más bien le va a aumentar ese estado de excitación mental, o el cacao, sino más bien una planta que sea relajante, pero que no nos quite esa energía vital, ¿verdad? Entonces,
Ok, perfecto. Irene Vargas, que repitamos el nombre de la planta ansiolítica que tiene muchas propiedades, no el tilo, la otra, debe ser la melisa. La entonces. melisa, toronjil o hierbabuena limón. Perfecto. Y un televidente dice, para una muchacha de 19 años que presenta algunos días fuertes ataques de ansiedad, gritos, llora, tira cosas, ¿qué podríamos darle? Ya ahí estamos hablando de algo más fuerte, entonces Sí. es mejor que acuda a atención personalizada, sí. Sí, porque el cuadro es mucho más complejo. Sí. Ok, esa es la recomendación correcta, no solamente de Cristina, sino también de nosotros como programa, porque con lo que nos narra este televidente, pues uno puede interpretar que es algo mucho más complejo y necesita atención o psicológica en primera instancia o psiquiátrica en caso de que sea necesario. Exacto. Cristina, muchas gracias. A ustedes, muchísimas gracias. Y De verdad que un aprendimos gusto. mucho en estos 45 minutos. Un gusto estar aquí compartiendo. Y Tiene que volver. Muchas gracias. Bueno, Cristina, Con gusto volveré. Cristina está en el 70 78 87 98. Recuerden que ella es química con una especialización en medicina biológico-naturista. Exacto. Así es, ¿verdad? Les repito el número de teléfono para que la contacten en caso de que quieran hacerlo. 70 78 87 98. Ahí está. Sonríe la cámara. Muchas gracias. Para todos sus admiradores. Es que nos contó que la vez pasada hasta admiradores le salieron. Ah. Me parece muy bien. Fiu, fiu. ¿Ah? Y todas las consultas, que Sí, trato sí. de contestar todas las posibles, pero a veces son... Muy bien, yo sé que son muchas. Sí. Ven, si quieren conseguir novio, vengan a Buen Día.